¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿cómo están? A los que nos están viendo, a los que se nos van a estar uniendo, bienvenidos al primer vivo de Carta Política que hacemos en un largo tiempo. Oportunidad para volver a reencontrarse con Instagram, volver a esta modalidad que no se puede editar y en la que no se pueden cortar las pausas y los pero no estoy nervioso. El tema que vamos a tratar hoy va a ser el proceso constituyente en Chile. Como no, lo venimos siguiendo hace bastante tiempo. Estamos a poco más de 2 semanas de lo que va a ser el plebiscito constitucional, en el cual los chilenos van a definir si aprueban o rechazan el texto redactado por la convención elegida en mayo del año pasado. Si este resultara aprobado, se pondría fin al imperio de la Constitución de 1980. Si este resultara rechazado, se pondría fin al proceso entero. ¿Y quién mejor igual para explicarnos este proceso, sus posibles consecuencias, o más bien el contenido del texto propuesto, que uno de los propios convencionales que participó en su redacción? Para eso nos acompaña Juan José Martín, exconvencional constituyente de Chile, activista medioambiental, que bueno, ha accedido muy amablemente a esta entrevista para explicarnos algunas cuestiones relativas a la propuesta de nueva constitución para Chile. ¿Cómo estás, Juan José? Bienvenido a Carta Política. Muchas gracias. ¿Cómo te encuentras? Hola, bien, súper bien. Feliz de estar acá. Muchas gracias por invitarnos también. Siempre muy contentos de explicar esto que tengo acá. Un texto que nos enorgullece bueno, resolver inquietudes, dudas, contar del proceso. En verdad estamos al servicio de esto. Así que muchas gracias por la invitación. Muy bien, entonces vamos a empezar, así nomás, vamos a empezar hablando sobre lo que es este nuevo texto. Veo que ahí lo tenés. A muy grandes rasgos, Juan José, si podemos comenzar. Yo sé que debe ser muy difícil porque es una pregunta muy amplia y porque es un tema muy amplio. Hablamos nada más y nada menos que la constitución de un país. Eh, ¿Qué texto reciben los chilenos como alternativa a la constitución actual para este 4 de septiembre? No sé si los que nos van a estar viendo no son, en su mayoría probablemente no sean chilenos, igual varios de nuestros seguidores lo son. Pero, ¿qué diferencias habría con el texto anterior? ¿Qué es lo que se proponía modificar? Si pudieras hacernos un breve resumen. Voy a hacer mi mejor esfuerzo, porque como tú bien dices, resumir una constitución es un gran trabajo, pero mira, en términos generales yo diría que hay tres grandes tópicos que me gustaría resaltar de este nuevo texto que la actual constitución no desarrolla de buena manera. El primero es el carácter social de este texto, ¿ya? Es un texto que responde a las grandes demandas sociales que existen en Chile, ¿ya? Las demandas que llevan al final a este estallido social, por algo se le dio ese nombre, y que tienen que ver con la educación, con la salud, con las pensiones y, 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 bueno, con la seguridad también y muchas otras problemáticas, pero principalmente se concentraban en esas tres: educación, salud y pensiones. Fueron las tres más fuertes que se levantaron durante el estallido. Y es un texto que responde a esto, da estas discusiones, ¿ya? Pero no solo eso, sino que va más allá y creo que por primera vez involucra a los grupos históricamente excluidos en una constitución en nuestro país. Aquí hablamos de personas mayores, hablamos de personas de las disidencias sexuales, hablamos de, por supuesto, que las mujeres, hay un fuerte contenido que viene desde el feminismo de Chile, de las constituyentes mujeres que redactaron estas normas. Hablamos también de la neurodiversidad, de niños, niñas y adolescentes, de los pueblos originarios. En verdad se habla de muchos grupos de la sociedad que han estado históricamente excluidos u olvidados en nuestro país y acá se incorporan y se trabaja fuertemente en consolidar un sistema de Estado que les permita vivir vida como a nosotros nos ha gustado transmitir en este proceso, en dignidad, una vida digna. Y eso creo que es un gran eje muy potente en esta nueva constitución que la constitución actual claramente no desarrolla con tanta fuerza. Lo segundo es que esto es una constitución democrática, ¿ya? No solo porque se redacta por primera vez en la historia de Chile una constitución de manera democrática, sino que también es una constitución que abre los caminos democráticos. Involucra iniciativa popular de ley, iniciativa popular de reforma constitucional, iniciativa de derogación de ley, abre más mecanismos hacia la democracia frente a una constitución actual
que solo permite, ¿cierto?, el sufragio para la elección de representantes y en casos muy particulares permite los referéndums. Y son tan pocos que de hecho terminan siendo históricos en nuestro país. Cada vez que hay un plebiscito se transforma en algo histórico por lo poco que se hacen. Esta es una constitución que abre Desde lo de el camino Pinochet democrático. hasta la convocatoria que nos hizo uno. Exactamente. Entonces, esta constitución se hace cargo de eso, aumenta la democracia, pero aumenta el acceso a la información también que está en manos del Estado, aumenta la participación en los distintos niveles de la administración del Estado de las personas. Entonces, creo que es muy relevante lo que la constitución hace porque es una constitución que moderniza la democracia. Y también una constitución que se permite a sí misma cambiar de manera mucho más fácil. La constitución vigente en Chile es una constitución que fue ideada para ser cambiada con dificultades. De hecho, el principal ideólogo lo decía expresamente, él decía, esta constitución, la vigente, se tiene que hacer, cosa tal de que si en algún momento llegan al gobierno sectores políticos distintos a los nuestros, refiriéndose a los sectores de derecha que redactaron esto en la dictadura, que no puedan hacer cosas muy diferentes a lo que queríamos nosotros. O sea, una constitución de lo que se llamó una democracia tutelada. Entonces esta constitución se permite cambiar de manera más fácil y abre los demás caminos democráticos también. Y lo último que no puedo dejar de mencionar, que yo me quería como el tercer gran eje sustantivo de la nueva constitución, es el ecologismo. Es una constitución que está escrita en el siglo XXI y que se hace cargo de los desafíos de la crisis climática y ecológica y de la protección tanto de los seres humanos en el aspecto social que inicié mencionando, pero también de la naturaleza, entendiendo lo que entendemos hoy, mejor que nunca, ¿cierto? Que el ser humano depende de esta naturaleza y que estamos en una crisis de la cual nos tenemos que hacer cargo en cada uno de nuestros países. Entonces, esas tres grandes pilares, yo diría que son lo más robusto que trae esta nueva constitución para nuestro país. Una interesante visión general de lo que sería este proyecto, y ya entrando más en un terreno un poco más específico, porque se habla mucho de lo que es derechos sociales, lo que serían garantías sociales. Como bien dijiste, es algo de lo que se hablaba mucho a la hora de impulsar este proyecto, este proceso constituyente. ¿Y cuáles serían las principales garantías que serían consagradas en esta nueva constitución? Por ejemplo, asuntos como, no sé, los derechos de la mujer que ahora no estén garantizados. Uy, yo creo que gran parte de los derechos que esta nueva constitución tiene garantizados no lo tiene la constitución actual. O sea, y una de las demandas también muy fuertes que olvidé mencionar antes en los aspectos sociales es la demanda de la vivienda, por ejemplo. Que es un ejemplo muy claro de un derecho que no existe en la constitución vigente, no está por ningún lado. Y en la nueva constitución no solo hay un derecho a la vivienda, que está escrito con estándares internacionales y de manera súper robusta, sino que también se crea un banco de suelos a nivel nacional, de suelos públicos, para saber dónde se puede construir vivienda, porque el principal desafío de la construcción de la vivienda hoy en Chile tiene que ver con encontrar suelo, ¿ya? ¿Dónde construir esas viviendas sociales? Entonces se hace cargo de eso también, es un artículo muy robusto, pero además se complementa con otro derecho que es el derecho a la ciudad, que se tiene que ver con que la vivienda no solo tiene que ser buena por sí misma, sino que tiene que estar rodeada de comunidad, de acceso a servicios, de transporte, de un buen entorno, etcétera. Entonces, ese es un derecho súper fuerte y sólido que hoy en día no existe en lo absoluto en la Constitución vigente, y aquí está, por ejemplo. Otro de lo que podríamos hablar que tampoco existe en la Constitución vigente es el derecho humano al agua. El derecho humano al agua y el saneamiento, un estándar internacional súper básico, ¿cierto? No está mencionado en la Constitución vigente de Chile. De hecho, lo Era único muy que menciona... mencionado. Recuerdo que en la Constitución vigente prácticamente privatizaba el agua, ¿no? O sea, algo así Para allá iba a ir. Lo único que Sí. menciona de agua la Constitución vigente es que los derechos de uso de agua otorgan propiedad. O sea, lo único que hace la Constitución vigente en materia de agua es privatizar el uso de esta. Nosotros claramente que resolvimos eso, pero incluso más al fondo de esa discusión se reconoce el derecho humano al agua. Algo tan básico que uno diría, por supuesto que tenía que estar, y bueno, no estaba. Ahora está en la nueva propuesta de constitución. Entonces, eso también te puede dar ciertas ideas de cómo, estoy solo dando dos ejemplos, pero de cosas que ni siquiera se mencionan en la constitución vigente, y acá fueron discusiones fuertes porque la sociedad pidió que fueran discusiones fuertes. Las personas mayores tampoco están con sus propios derechos en la constitución vigente, también están acá. Tampoco está la neurodiversidad en la vigente, también está en la nueva constitución, las disidencias sexuales, y así, o sea, son demasiada la lista de cosas que la constitución vigente no se hizo cargo, porque no le importaba a la gente que la redactó. Y esta constitución que se levanta desde las demandas sociales y ambientales tuvo esas discusiones y por lo tanto hay texto que habla respecto a eso. Muy bien, muchas gracias por
esta nueva imagen, esta nueva idea sobre los derechos que serán consagrados en la nueva Constitución. Para los que se van sumando, nos encontramos con Juan José Martín, ex convencional constituyente de Chile, que nos está explicando, nos está aclarando algunas dudas sobre el nuevo proyecto de Constitución que los chilenos van a plebiscitar este 4 de septiembre. Bueno, en una de las principales banderas que defendiste cuando llegaste a la convención era la causa ambiental, la causa ecológica, lo habías hecho mención antes, además del el tema del agua, del que habías hablado, ¿qué dice el proyecto constitucional en ese sentido? Hablamos. Muchas cosas. Voy a intentar priorizar las que me parecen más Sí. relevantes. Pero partir de que la Constitución vigente solo tiene un artículo que habla de la protección ambiental, ¿ya? Que es un derecho humano ambiental, que es el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, ¿ya? Y tiene un segundo inciso, los incisos son como los abogados le dicen a los párrafos, tiene un segundo inciso en donde dice que es una cláusula de limitación, dice que para la protección del medio ambiente, en ciertos casos específicos se van a poder restringir otros derechos para proteger el medio ambiente. Que eso es bastante común, muchas veces los derechos se contraponen y es natural que a veces uno quiera priorizar un derecho sobre otro. Entonces lo que nosotros hacemos son muchas cosas, pero voy a intentar concentrarme en tres. Primero, modernizamos y ampliamos el catálogo de derechos humanos ambientales. El único derecho humano ambiental y el único artículo que hablaba de protección ambiental de la Constitución vigente, pasamos a varios derechos humanos ambientales en la nueva Constitución. No solo tomamos el que estaba vigente y modernizamos su redacción, pasa de ser un derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación a derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, sino que también se ponen nuevos derechos humanos ambientales. El derecho humano al agua es un derecho humano ambiental, el derecho al aire limpio se pone también, el derecho a acceso a la información en materia ambiental, el derecho de acceso a la participación en las decisiones de carácter ambiental, dentro de otros derechos que consagramos, el derecho a acceso responsable a la naturaleza también, por ejemplo. Entonces se arma un mejor catálogo de derechos humanos ambientales. Luego, nos vamos a los derechos de la naturaleza, y eso es un paradigma jurídico nuevo, ¿cierto? Muy interesante, en donde ya no solo al ser humano se le van a reconocer derechos, sino que también ahora a la naturaleza para poder protegerla. Ese es el objetivo de reconocerle derechos a la naturaleza, poder protegerla. Y algunos dicen, oye, pero ¿cómo le vamos a dar derecho a algo que no es un ser humano? Y esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo le vamos a dar derecho a algo que no se puede defender a sí mismo? Y la verdad es que esa respuesta ya está hace bastante tiempo. O sea, si ustedes piensan en las empresas, por ejemplo, las empresas tienen muchos derechos y no son seres humanos y no se defienden a sí mismas. Las empresas no existen, son ficciones jurídicas que existen en un papel. Entonces, pero también pasa con seres humanos, por ejemplo, los niños y niñas no defienden sus propios derechos también. Entonces, primero, por un lado, es normal darle derechos a un sujeto que no es un ser humano, como las empresas, y también se le puede dar derecho a un sujeto que no puede defenderse a sí mismo, como la misma empresa o los niños y niñas. Entonces, la naturaleza puede tener derechos y al final esto se usa para protegerla mejor. De eso se trata, ¿ya? Y eso es un cambio de paradigma bastante importante. El primer país en lograr esto a nivel constitucional es Ecuador, el año 2008. El único que lo tiene hasta ahora, nosotros seríamos el segundo país, ¿ya? Y esto permite que, como los derechos es la forma de mayor jerarquía para la protección de algo, entonces al final nos permite mejores herramientas para la protección de esta. Entonces eso también es sustantivo, y de los derechos de la naturaleza se desprenden varias cosas. Se desprende como una nueva definición de la custodia del Estado para ciertos espacios de la naturaleza o ecosistemas prioritarios, porque ahora hay que consagrar los derechos a la naturaleza, entonces hay que proteger ciertos ecosistemas que son más relevantes. Se protegen glaciares, humedales, suelos, bosques nativos. También se habla de, bueno, y aquí me voy a pasar al tercer pilar, que es la institucionalidad. Y en la institucionalidad también hay un avance significativo. Lo primero que hicimos fue crear la Defensoría de la Naturaleza, ¿ya? Y esto es relevante porque algo que también hicimos que es muy, muy importante es cambiar la definición de nuestro Estado. Chile hoy es un Estado subsidiario, ¿ya? Los Estados subsidiarios son estados que se hacen cargo de relativamente pocas cosas porque intentan que el mercado resuelva la mayoría de las cosas. Entonces dicen, mercado, resuelve tú la educación, la salud, etcétera, las pensiones. Y solo cuando el mercado no lo logra hacer de manera correcta, el Estado dice, Ahí bueno, recién el ya Estado. yo voy a ingresar para ver qué puedo hacer yo, ¿ya? Nosotros cambiamos esa definición de Estado a un Estado social, ecológico y democrático de derecho, ¿ya?
Y esto es relevante. ¿Y por qué menciono el ecológico? Primero porque sería el primer Estado en definirse como ecológico, ¿ya? A nivel constitucional. Eso es muy relevante. Y los estados sociales y democráticos de derecho que ya existen desde el siglo pasado, nacen para resolver las inquietudes de carácter más humanitario y social, propias del siglo XX. ¿Ya? El estado ecológico tiene que nacer ahora para resolver las inquietudes complementarias al estado social, pero resolver también las inquietudes propias del siglo XXI, la crisis climática y ecológica. Entonces, cuando tú creas un estado que se autodefine como social y ecológico y que garantiza derechos, entonces ese Estado tiene que empezar a tener institucionalidad que se haga cargo de eso, ¿ya? Y dos institucionalidades súper fuertes para eso es la Defensoría del Pueblo y la Defensoría de la Naturaleza. Dos órganos autónomos a nivel constitucional que se encargan de la consagración de los derechos humanos y de la naturaleza, ¿ya? Y eso independiente del ciclo político, o sea, más allá de los esfuerzos genuinos de los gobiernos, de los congresos, está en esta institucionalidad autónoma que siempre tienen esa tarea. Entonces creamos la Defensoría de la Naturaleza para poder defender los derechos de la naturaleza, por cierto, pero también los derechos humanos ambientales. Y tiene que ver con esta definición de también definir al Estado como Estado ecológico. Pero también creamos la Agencia Nacional del Agua, le llamamos ANA por sus siglas, y esta se va a encargar de la gestión del agua a nivel nacional, porque hoy en día en Chile está una ensalada de fideo sobre el agua, porque hay más de 40 instituciones del Estado que tienen potestad en materia de aguas. Entonces nosotros necesitamos una institución que logre tener la película clara, ¿ya? Claro. Y una que le diga a las otras instituciones, oye, hay que tener un marco común de gestión del agua. Y esta es la Agencia Nacional del Agua, que también es un órgano autónomo constitucional, para que no entre en el ciclo político, sino que sea un órgano más de carácter técnico. Y por supuesto que este tiene mucha relevancia en materias ambientales, pero también sociales. Y también lo tercero que hicimos en materia ambiental es aumentar el número de tribunales ambientales. Hoy en día en Chile tenemos solo 3 tribunales ambientales: Concepción, Santiago y Valdivia. Nosotros decimos, la nueva constitución establece que se debe crear por lo menos un tribunal ambiental por región. O sea, de 3 deben pasar a ser eventualmente, de manera progresiva obviamente, 16 tribunales ambientales, ¿ya? Y eso es La bastante regionalización era significativo, un obviamente, punto importante, que lo habían mencionado mucho. absolutamente importante, sí. Y lo que pasa hoy día es que como Chile es un país muy largo y geográficamente muy diverso, hay regiones que deben acudir, por ejemplo, a la región de Magallanes, que queda muy al sur, es la región más austral de Chile, debe acudir a la región de Los Ríos, que es donde está Valdivia, que es donde está el Tribunal Ambiental del Sur. Pero hay una distancia gigante entre una región y la otra. Entonces, el entendimiento territorial de los conflictos de Magallanes no necesariamente termina de entenderse en el tribunal en Valdivia. Hay una disociación geográfica. Entonces es muy importante que haya pertinencia territorial al momento de levantar las causas ambientales. Entonces eso también es algo importante que se hace. Y lo último que mencionaría es que, si bien la Agencia Nacional del Agua va a gestionar el agua y va a ser el gran paraguas institucional de la gestión del agua, creamos un modelo intermedio que permite desconcentrar y descentralizar la gestión del agua a nivel de cuenca. Para quienes no sepan, la cuenca es el espacio geográfico, es algo así como el resbalín, en el cual se mueve el agua desde que cae la gota de agua hasta que llega al mar o se vuelve a evaporar, lo que pase primero. Entonces el agua se mueve siempre por cuencas en la naturaleza. Y nunca el agua salta de una cuenca a otra, a menos que el ser humano construya un canal artificial, obviamente. Entonces, en Chile tenemos 101 cuencas, ¿ya? Y el agua se debe gestionar por cuenca, porque lo que pasa en la cuenca determina si esa cuenca tiene o no agua, ¿ya? Entonces, lo que pasa hoy es que el agua se gestiona a nivel local. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, río arriba en una cuenca toman sus propias decisiones que pueden perjudicar a la parte media del río, la parte media del río toma sus propias decisiones que pueden perjudicar a la parte baja del río, y así. Entonces, al momento de gestionarlo por cuenca, todos los actores se deben meter a conversar sobre esto, y creamos esta figura intermedia que se llama Consejo de Cuenca, en donde en cada cuenca del país se va a poder crear un consejo que va a gestionar el agua de manera democrática, siempre haciéndole caso a la Agencia Nacional del Agua, porque tiene que haber una directriz general para que no se arranquen, ¿cierto?, cada uno con sus ideas en cada cuenca del país. Entonces, bajo estas directrices, el agua va a poder ser gestionada de manera democrática en los mismos territorios en los cuales el agua transita, ¿ya? Entonces eso también es muy importante en una manera de entender cómo la participación y la gestión de los bienes naturales se puede democratizar también. Muy interesante, la verdad, una pequeña clase de geografía acuática además, porque reconozco que no soy muy conocedor del tema. Como diríamos acá, no me preguntes, soy de sociales. Pequeño chiste. Todos los días se Pero aprende algo.
Ah, sí, por supuesto. No, pero de verdad muy interesante la intervención ambiental que va a tener esta nueva, que tendría esta nueva constitución. Y bueno, vamos a pasar un poquito a hablar de lo que fue el proceso constituyente, la convención constitucional. Dentro de lo que es este proceso, vos habías dicho, como bien dijiste hace un rato, es un proceso adaptado al siglo XXI. Es un proceso constitucional que se realiza en este momento, que destacó por ser la primera convención constituyente elegida en manera paritaria, en fin, fue muy resaltada a nivel internacional. Respecto a lo que es el trabajo y la actividad de la convención constituyente en su conjunto, ¿qué es lo que rescatás más? ¿Qué es lo que te parece que se hizo mejor? ¿Y cuál sería tu mayor autocrítica en ese sentido? Voy a partir por lo que siento que se podría haber hecho mejor, Ujú, que podría haber mejorado, y creo que tiene que ver principalmente con la gestión comunicacional del trabajo de la convención. Creo que estuvimos muy a la deriva de los medios, de cómo los medios hablaban de nosotros en la convención. Si bien al final de la convención hubo mucho mejor trabajo comunicacional, sobre todo al inicio, como es un órgano que se estaba implementando, nunca en la historia de Chile había implementado un órgano de esta característica, ujú. entonces no había ese conocimiento de cómo hacer estas cosas en un inicio y se fue aprendiendo en el camino en los primeros meses, sobre todo en la primera etapa. La convención se separa en tres etapas. La primera etapa es la reglamentaria, que dura alrededor de 3 meses. Entonces el aspecto comunicacional empieza muy flojo, ¿ya? Y le cuesta mucho, y de hecho, incluso hasta el final, le costó mucho hacerle frente a cómo los medios, la sociedad quería entender o recibir la comunicación de la convención. Entonces al final lo que pasa es que la convención termina a nivel general, se termina entendiendo en la población como si hubiera sido un congreso más, por así decirlo. Y se pierde esta importancia histórica y esta tarea que no es lo mismo que la tarea de un congreso que escribe leyes, que estaba redactando una nueva constitución. Y creo que eso permitió que muchas partes del proceso no se entendieran realmente sobre lo que eran, en verdad. ¿Ya? Era un proceso donde había que discutirlo todo, todo. O sea, esto no era una ley de turno, digamos, ¿cierto? Que se podía cambiar un par de años más. No, acá había que poner todas las discusiones en la mesa. Nos parecieran malas, nos parecieran buenas, nos parecieran catastróficas, nos parecieran espectaculares. Había que discutir todo lo que la sociedad pusiera sobre la mesa. ¿Ya? Y eso a veces generaba mucha controversia, mucho miedo, mucho impacto. ¿Ya? Pero era parte de un proceso que busca precisamente reentender un país y mejorar lo que hay que mejorar y conservar lo que funcionaba bien de ese país también, porque eso hacen las constituciones, definen los países de alguna manera, ¿cierto? Igual los países definen sus constituciones, es un ciclo, ¿ya? Pero al final tiene el sistema del país está escrito en la constitución. Entonces, era un proceso que tenía que escuchar mucho, ¿ya? Y tenía que poner muchas cosas sobre la mesa. Y además es un proceso que nace desde muchos dolores sociales y ambientales. Entonces, desde ahí, las discusiones obviamente eran discusiones que cuando los medios en general abordan este proceso, yo creo que nos trataron un poco como un reality show, ¿ya? Mm. Como, y creo que esto era mucho más profundo y mucho más serio, pero se banalizaba mucho lo que ocurría. Y creo que eso le hizo daño a la imagen de la convención y no permitió terminar de entender todo lo que estaba pasando ahí, que era muy nutritivo, muy importante. ¿Ya? O sea, tanto así, tanta era la disociación, que por mucho tiempo fue trending topic, un hashtag que era como, no me acuerdo exacto, pero era algo así como los convencionales no trabajan, la convención no trabaja, y la verdad era que nosotros trabajamos desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos de lunes a domingo. O sea, era un ritmo de trabajo brutal y ni siquiera se dormía mucho. O sea, en promedio, sobre todo, hubo un periodo como de 4 meses en Ujú. donde, por ejemplo, muchos nos levantábamos a las 8 de la mañana, por ejemplo, mi horario era, me levanto a las 8, me acuesto a las 5 de la mañana al día siguiente. Y eso por 4 meses, de corrido, de lunes a domingo. O sea, era una cosa que, pero afuera parecía, ay, no trabajan. Entonces esa disociación, producto de que hubo un desafío comunicacional que quizás no logramos responder también, efectivamente debería haberse hecho mejor. ¿Ya? Así que creo que ahí hay algo que, bueno, parte de un aprendizaje. Pero alguna de las cosas más virtuosas, para irnos al otro lado, a lo positivo, Sí. creo que es, bueno, creo que hay muchas cosas muy virtuosas de este proceso, em, pero
pero destacaría la participación que hubo. En este proceso tuvo participación que nunca en la historia de Chile un organismo tan, digamos, que toma decisiones tan altas en el país había tenido. O sea, este proceso, les contaba antes que tenía 3 etapas. Una etapa reglamentaria que dura 3 meses, la etapa de redacción per se que dura alrededor de 7, y la etapa de cierre que dura alrededor de 2 meses. La etapa reglamentaria tuvo cerca de 1000 audiencias públicas, ¿ya? Además, durante los meses de octubre y enero, todos los meses, una semana completa, en cada uno de esos meses, todos los convencionales tenían que ir a sus territorios a hablar con las personas, escuchar sus demandas, recoger ideas, etcétera, etcétera. O sea, una semana cada uno de esos meses. Además, el segundo proceso de redacción de la Constitución tuvo de nuevo casi 1000 audiencias públicas más. Y además se crearon iniciativas populares de normas. O sea, la ciudadanía podía presentar sus propias normas constitucionales. Se lograron 78 normas constitucionales porque tenían que sumar cierta cantidad de firmas. Pero además había un proceso para que a través de las organizaciones indígenas ingresaran sus propias normas también y se recibieron más de 300 de organizaciones indígenas. Pero también los propios convencionales presentábamos normas constitucionales, presentamos más de 1000 en total, y esas normas constitucionales no se escribían con nosotros tirados en la cama mirando el techo y recibiendo una epifanía. Se escribían Suena con como que equipos, no era un trabajo que uno pudiera no hacer. Absolutamente, o sea, había que sí o sí escribirlo con instituciones, organizaciones, expertos, por supuesto de nuestros equipos que nos acompañaban y el conocimiento que uno estudiaba también. Entonces, el proceso fue muy, muy, muy participativo, como nunca antes se había visto en nuestro país. Y creo que eso es muy virtuoso y hay que destacarlo. Y espero que sea un estándar que la mayoría de las instituciones empiecen a usar de aquí en adelante, de nuestro país al menos. Muy bien, muy interesante. Estamos ya entrando en la etapa final de lo que es esta entrevista. Nos estamos comunicando con Juan José Martín, ex convencional constituyente de Chile, que nos está explicando nos está aclarando algunas dudas con respecto al proyecto de nueva constitución que los chilenos van a plebiscitar este 4 de septiembre. Decinos, Juan José, bueno, desde el plebiscito de 2020, que fue el que inició este proceso, la elección constituyente y lo que es el final del mismo, lo que es el nuevo texto que está listo desde el 4 de julio, vemos que la opción del rechazo está arriba en las encuestas hoy día. ¿Qué motivo le encontrás a esto? Está arriba en las encuestas tradicionales, por cierto, que son encuestas que por supuesto que hay que mirar. Sin embargo, estas encuestas se equivocaron rotundamente cuando intentaron leer el resultado del plebiscito de entrada, cuando intentaron leer el resultado de las elecciones que escogió a los constituyentes que redactamos esta constitución. Y también creo que cuando nosotros estamos en las calles, ¿ya? Porque obviamente que estamos en muchas organizaciones y actividades que nos invitan ahora mismo. Yo estoy en Temuco, acabo de llegar a Temuco, yo soy de Santiago, y acabo de llegar a Temuco para tener actividades acá, ¿cierto?, en la región de la Araucanía. Entonces, porque nos invitan y quieren que se explique la nueva constitución, resolver dudas, ¿cierto? La verdad es que en mi experiencia en la calle, en los territorios, la mayoría de la gente está contenta, está a favor de lo que se escribió en la nueva constitución. Y lo que cambia y lo que hace un poco impredecible esto es que ahora el voto es obligatorio. Chile venía con voto voluntario. Sí, Entonces, hoy llegó el adivinar, informe que hubo como 12 millones de consultas en la página web del Servicio Electoral, lo que implicaría una participación estimable de 80% si eso se convirtiera en votos. Sería... Bueno, ahora el voto es obligatorio, así que debería votar Sí, cerca del 90 y algo por ciento. 90 y algo por ciento, siempre hay un margen, ¿cierto? Pero eso hace un poco impredecible el resultado porque tú no puedes predecir que van a votar los que nunca votan, ¿ya? Sin embargo, obviamente que las encuestas transmiten algo que hay que escuchar, ¿ya? Y hay que preocuparse por eso también. Y yo creo que responden a lo que estábamos hablando algo, ¿ya? Que esta percepción que al menos recogen las encuestas, que yo no comparto, yo creo que hoy en día la mayoría de la población está por el apruebo, solo que las encuestas en su forma de captarlo no son capaces de transmitirlo y por eso se equivocaron en el plebiscito de entrada y la elección de los constituyentes. Yo me acuerdo, los independientes, o sea que no pertenecemos a partidos políticos, decían que íbamos a hacer alrededor del 2% de la convención. Somos más de la mitad de la convención. Entonces, imagínate el margen de error. Pero bueno, yo creo que lo que sí hay que escuchar y sí hay que preocuparse de lo que las encuestas dicen es que al menos el público al que las encuestas logran recoger es un público en el cual este discurso de la banalización de la convención, donde no se entendía lo que estaba haciendo, donde no se entendía
lo que sí se hacía, lo que sí se aprobaba y lo que no se aprobaba, caló muy hondo. Y hoy en día Chile es una sociedad, creo yo, que está un poco asustada, ¿ya? Porque venimos de un estallido, entramos en una pandemia, ¿cierto? Hoy en día tenemos conflictos de carácter internacional que están afectando a todos los países del mundo. Entonces, hoy en día yo creo que la mayoría de los chilenos y chilenas buscan un poco más de estabilidad. Y durante todo el proceso de la convención les hicieron creer que la estabilidad no estaba en la convención, sino que estaba en seguir con lo que teníamos antes. Y creo que eso fue un discurso comunicacional que está, bueno, tú lo puedes ver, o sea, hay un sector de la población, que es el sector que tiene más recursos en todo el país, en Chile, que desde el inicio, antes de que escribiéramos una letra, ya estaba diciendo que estaba todo mal, que todo lo que hacíamos en la convención estaba mal, que el proceso estaba mal, o sea, antes, en el plebiscito de entrada, ni siquiera estaban dispuestos a escribir una nueva constitución, da lo mismo lo que dijera, no estaban dispuestos. Entonces, eso después empieza a crecer, ¿ya? Y es muy fácil infundir miedo. Entonces, el desafío más grande que tenemos hoy los constituyentes es explicar la constitución y decirle a las personas que ese miedo que le metieron, que esas mentiras, porque la cantidad de mentiras que corren es brutal, que esas mentiras que les dijeron no son ciertas. Y cuando uno lo hace, al menos en mi experiencia, las personas se tranquilizan y dicen, ah, en verdad me mintieron, esto no era así, lo que dice el artículo es esto. Ah, mira, esto que escuché por allá, mentira, el artículo está clarito, dice esto, y dijeron que no existía ese artículo, y existe, está acá escrito. Entonces, el desafío que tenemos es cómo llegamos a estas personas que en los medios masivos ya son víctimas del miedo, de la inseguridad, de la Hablamos de una incertidumbre, no desventaja más sé, de índole comunicacional que solo hablar de las encuestas. comunicacional, sí, Sí. absolutamente, y las encuestas son un mecanismo comunicacional, ¿sí? Mm. No hay que confundirse Generar una tampoco. opinión. Hoy en día, el 97% del presupuesto de la campaña, el 97% está en la opción rechazo. 97 versus un 3%. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, claramente los grandes medios masivos de comunicación, que además en Chile son todos de los sectores empresariales, y eso es algo histórico, ¿cierto? Siempre ha sido así, desde la dictadura al menos. Obviamente eso genera una sensación, al menos superficial, proclive a lo que ellos quieran, ¿ya? Y eso solo puede traspasarla cuando uno entra al territorio, cuando uno deja de preocuparse de lo que la tele está diciendo que la gente piensa y va a preguntarle qué es lo que la gente piensa. Pero eso igual percola, porque obviamente uno es finito y no puede llegar a toda la gente que sí puede llegar a la televisión. Entonces ahí está el desafío. Yo creo que es un desafío comunicacional, en donde el miedo, la incertidumbre y la mentira ha permeado mucho, pero yo todavía no me he encontrado ninguna persona eh, que haya tenido disposición a escuchar los artículos que resuelven las inquietudes que tengan y que me diga, ah, ¿sabéis qué? En verdad el artículo no lo resuelve, o el artículo, en verdad la mentira era verdad, o este miedo no está resuelto. No, cuando tienen la disposición a escuchar los artículos dicen, ah, está ahí, ¿por qué me dijeron esto? ¿Ya? Entonces creo que ese es el desafío, y esto es un desafío que pasa en todos los grandes cambios. O sea, siempre hay sectores de la población, de la sociedad, que se oponen a los cambios, que tienen miedo a los cambios o que no les convienen los cambios, porque les convienen las cosas como están. El problema acá es que esos sectores tienen mucho poder, y esa es la herencia de la Constitución hecha en dictadura, darles el poder a los sectores empresariales, al final en desmedro de las personas. Tú ves hoy en día, y con esto me quedo callado respecto a tu pregunta, porque es una pregunta bien inquietante, pero tú ves hoy en día las manifestaciones ciudadanas en las calles de la opción del rechazo, y son muy poquitas personas. O sea, la que más ha juntado creo que eran 100 personas. Y ya han habido varios eventos por el apruebo, genuinos, o sea, eventos abiertos, autogestionados, donde son miles y miles de personas. O sea, la sensación en la calle, en los territorios, es muy diferente a la sensación que pintan las encuestas en los medios masivos y en Twitter. Entonces ahí radica un poco mi esperanza también, pero también acogemos este desafío de, bueno, hay mucha gente a la que no estamos llegando, a la que no pudimos llegar en la misma convención, y que tenemos que hacer todo lo posible por llegar a ellos y explicarle lo que el texto dice, ni siquiera por qué me gusta o no me gusta, lo que el texto dice de aquí al plebiscito. Bueno, y en los medios que se consiguen y de la forma que se pueda se va logrando, ¿no? Distribuir así, esto es lo que ha hecho la opción apruebo para revertir para contrarrestar esta desventaja comunicacional que nos estás explicando que tendrían.
Y en definitiva, para resumir y para finalizar, que ya vamos terminando, ¿por qué los chilenos deberían votar a prueba? Eh, por muchas cosas. Primero, porque esta constitución es una constitución democráticamente válida, ¿ya? No es una constitución hecha en dictadura por personas designadas. Segundo, porque abre los caminos democráticos, como expliqué antes. Abre la democracia, ¿ya? Esta constitución se permite modificar, permite que la ciudadanía participe en la redacción de la ley, que elimine leyes si no le gustan, que cambie la misma constitución si quiere cambiar cosas, o si siente que le falta algo, que agreguen cosas. Esta constitución lo permite, no tiene esos candados antidemocráticos que tiene la constitución vigente. Tercero, porque esta constitución responde a las demandas y a los dolores sociales y a las demandas y a los dolores ambientales. Y cuarto, porque esta constitución es moderna, es una constitución del siglo XXI, no una constitución de la Guerra Fría como la constitución vigente. Es una constitución del siglo XXI, tanto así que en esta atmósfera de miedo que hablábamos comunicacional recién, a nosotros nos llegan desde el extranjero noticias, felicitaciones, y hoy en día hay constitucionalistas expertos de muchas universidades del mundo que se han atrevido a aseverar que este sería un hito del constitucionalismo global. O sea, es así, y eso no es necesariamente porque seamos los chilenos los más iluminados del mundo, no, sino porque tuvimos la oportunidad de escribir una constitución en la tercera década del siglo XXI. O sea, somos los últimos en escribir una constitución. Y eso nos permitió aprender de todos los que la han escrito antes y poder tomar los desafíos propios ya del siglo XXI. Hablamos de derechos digitales, hablamos de tecnología, de ciencia, cosas que en el constitucionalismo generalmente no se desarrollan, y aquí así están porque son cosas propias del siglo XXI. Entonces, esta constitución es una constitución para tener hoy. La constitución vigente, bueno, no era válida democráticamente, incluso para su época está añeja, pero hoy está pero podrida, o sea, está desactualizada. Entonces, y esto lo digo desde el punto de vista técnico, ni siquiera un punto de vista estrictamente político. Entonces, creo que esas razones son más que contundentes y no he escuchado a ninguna persona de estos que hacen, de que dicen que va a quedar la embarrada con la nueva constitución, ninguna persona que dé un argumento sólido para decir por qué. Todos son especulaciones y a todos, afortunadamente, siempre que converso, digo, pero mira, este artículo resuelve tu inquietud. Entonces, en ningún momento he dicho, no, sabéis que no hay ningún artículo que se haga cargo de eso. Por algo es también, éramos 154 constituyentes, pero cientos, si es que no miles de asesores, instituciones, expertos, organizaciones, tanto de Chile como del mundo, y además con la participación que te comenté, casi 2000 audiencias públicas, estuvimos en los territorios, entonces de toda esa sabiduría, ¿cómo no iba a salir un texto que respondiera a las demandas sociales y ambientales y que se pusiera al día en el siglo XXI? Yo creo que estoy muy orgulloso de este texto constitucional y creo que cuando uno lo lee, lo entiende, no tiene por dónde perderse. La opción es apruebo. Muchísimas gracias, Juan José. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Y muchísimas gracias a todos los que nos han visto y a todos los que nos van a ver. En un rato estaremos subiendo más tarde esta entrevista a YouTube. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @politicacarta en Twitter o Carta Política en Instagram y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Carta Política. Y también les recordamos que vamos a realizar una cobertura en vivo del plebiscito de salida. Yo mismo voy a viajar personalmente a Chile para estar allá este 4 de septiembre, así que los invitamos a que nos vean. Y bueno, con eso nos vamos despidiendo de este vivo de Carta Política, el primero que hacemos en un largo tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos estaremos viendo. Chao, chao.